Nos encontramos nuevamente en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. En esta oportunidad, como tratamos hace 2 ediciones atrás, para hablar de la Comisión Joven, del grupo de jóvenes de aquí de la entidad, y en este caso particular y puntualmente sobre una charla brindada, abierta, aquí en la sede de la UCIP, en Lulo 3030, donde se han tratado diferentes temas que tienen que ver con las organizaciones, como las personas, su visión, la cultura, dado por un psicólogo, el licenciado Darío Giardelli, quien ha hecho un paralelismo entre las organizaciones deportivas. Él preside un club de rugby de aquí de la ciudad de Mar del Plata, aparte de su profesión, y las organizaciones empresariales. Así que compartimos con ustedes cuáles han sido estos puntos principales de la charla en la entrevista que a continuación veremos. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Nos encontramos con Darío Giardelli, quien ha brindado una charla organizada por la Comisión Joven de UCIP, hablando sobre diferentes temas organizacionales en base a su experiencia, a su profesión y al paralelismo entre un club o una organización y una organización empresarial. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comentanos un poco en qué consistió esta charla que has brindado la semana anterior. Bueno, en realidad la idea original era poder trasladar la experiencia o la vivencia de un desarrollo de un club, específicamente San Ignacio Rugby, que es un club dedicado exclusivamente al rugby, y cómo eso nos sirvió para pensar el desarrollo empresarial, sobre todo en algunas dimensiones, como son las personas, como es la visión, como es la construcción de cultura y por último la gestión. Entonces fue interesante porque fuimos recorriendo esos tópicos y bueno, la experiencia concreta en un desarrollo de un club permite ejemplificar, si bien hay diferencias entre el desarrollo de una organización como un deportivo o como un club, sí, con respecto a una empresa, hay muchos puntos que sirven porque si en un club se logran, en una organización con otros recursos, una organización empresarial, es, no digo más fácil, pero tiene uno u otros recursos para poder llevarlo a un resultado positivo. Así que fue muy interesante. Bueno, una de las diferencias por ahí, ¿no?, es que en un club la toma de decisiones muchas veces es mucho más compleja que en una empresa, sobre todo en el tipo de empresa que tenemos aquí en Mar del Plata, que son más pymes, claro, y que está más centralizada la decisión. Sí, mira, ahí tocas un punto que fue interesante, que es la gestión por pares, en donde el poder hay que construirlo. Claro. En los clubes la gestión por pares tiene esa particularidad, que hay que construir poder todo el tiempo. En las organizaciones empresariales el poder ya está asignado por estructura jerárquica, pero eso no quita que uno tenga que usar recursos muy parecidos para sostener ese poder en términos efectivos. Porque si bien uno puede tener el poder asignado, que se sostenga cotidianamente, que la gente realmente responda, que esté comprometida, que esté motivada, depende mucho del cómo uno ejerce ese poder. Y en eso sí hay mucha similitud.
Esto sería la diferencia entre una organización formal y la organización informal, digamos, lo que se genera en paralelo en muchos casos. Sí, a ver, la organización informal tiene mucho de subterráneo, digamos, claro, ¿no? De aspectos que uno tiene que tratar de que salgan a la luz, pero que en realidad pueden ser más o menos influyentes en la medida que uno le da canal, le da voz o no le da voz. A veces políticamente conviene no darle voz, decisiones políticas de las empresas, sí. Otras veces se hace mucho esfuerzo para darle voz. Nuestra postura en general siempre es buscar que se dé voz, porque las cosas que no se dicen por algún lado emergen, y claro, muchas veces emergen de maneras muy dañinas. Así que bueno, eso es un trabajo que hay que instalar. En los clubes eso es más fácil, está todo, se cuestiona muy rápidamente y muy fácilmente. En las organizaciones empresariales a veces es preferible primero sacarlo por un canal informal y claro, recién después buscar algún canal formal. También en los clubes hay mucho voluntariado en muchos casos, ¿no? Que por ahí no está en la empresa. Sí, eso te puedo asegurar que es más complejo Claro. conducir los clubes, porque hay que estar muy atento a lo que el otro lo motiva. La motivación claro, es un proceso individual. A todos nos motivan cosas distintas. Y en los clubes se nota más, porque en la organización empresarial, bueno, hay un factor que te une, que es la renta, la posibilidad de claro, sostenerte económicamente. Entonces ahí tolerás una cantidad de cosas que en el club no tolerás. no porque te vas, en todo Claro. caso decís, no, me voy a otro club. Y es uno de los grandes problemas en el desarrollo de los clubes. La gente que se enoja y se va. Y bueno, tocamos estos puntos ligados a la épica y la construcción de cultura, cómo haces que un sujeto se mantenga porque hay algo que es más fuerte que él o que sus ideas, que es la idea del club o el desarrollo conjunto. Hablabas de la visión también como otro de los ejes. ¿Qué es lo que sucede cuando hay diferentes visiones dentro de una organización? Bueno, la construcción de la visión, nosotros desarrollamos mucho la relación entre medios y fines. La visión muchas veces es un horizonte que está demasiado lejos, que en algunos de nosotros que tenemos más ejercicio de abstracción, por ahí nos resulta atractivo, lo vemos lejos, pero lo vemos. El problema de la visión es cuando faltan medios para ir llegando a esa visión, cuando se visualiza tan lejano que los medios pareciera que no están. Entonces nosotros lo que hacemos es vamos abriéndolo en partes más acotadas. Buscamos fines más alcanzables. Ponemos el nombre de fines, esos fines tienen medios por los cuales llegamos. Cuando llegamos a esos fines, los fines automáticamente se empiezan a transformar en medios. Claro. Es el piso para seguir construyendo. Es por escalones. Es por escalones. Entonces eso al promedio de los sujetos que forman parte de las organizaciones se le hace mucho más alcanzable. Entonces, te pongo un ejemplo. Sí. Lograr tener, en un momento del club era lograr tener todas las divisiones presentadas con 15 chicos adentro de la cancha y vestidos de verde. Claro. En el mismo momento había gente que decía, no, tenemos que tener 25 chicos por división. Y decíamos, mira, no podemos, hoy no podemos, no tenemos entrenadores que los contengan. Se cumplió ese fin, tener 15 chicos, y fue la plataforma para seguir construyendo. Tocabas otro tema que era el de las personas. Sí, un poquito complejo, soy psicólogo, Un algo. Mira, No, porque a ver, muchas veces uno también parte de estructuras con personas, digamos, no parte de una visión, sino que parte de estructuras con personas y después hay que ir acomodándolas. Sí. ¿No? Y eso debe tener mucha más complejidad y mucho más en un club. Sí, ahí aparece el rol de la conducción. En general las organizaciones, por menos estructura que tengan, tienen dos niveles. Esos dos niveles ya marcan una diferencia y la forma en que quien conduce ejerza esa conducción es clave para el desarrollo de las personas. Cuando uno empieza a conducir utilizando interrogantes, la gente empieza a entender su rol desde otro lugar. Si yo conduzco y te doy certezas todo el tiempo, a vos que me las preguntás, que sos empleado mío, te estoy facilitando inicialmente el camino, pero estoy generando una persona dependiente. Si vos empezás a trabajar con un estilo donde abrís preguntas, donde interrogás, donde pedís que el otro aporte, donde pedís constantemente que el otro proponga, y vos lo guiás sobre la propuesta del otro, empezás a tener un desarrollo de las personas que inicialmente es más costoso, lleva más tiempo, te exige a vos como conductor un interrogante, a veces dan ganas de decir, hacé tal cosa, Claro. pero uno tiene que luchar contra esas ganas. Empezar a formar criterio en la Y gente. empezar a formar criterio en las personas. Entonces cuando
la forma de que se desarrolle eso es que vos lo fuerces como conductor. No, la gente puede ser interesantísima antes de entrar a una organización. Si la organización la achata, esa persona un año después no es la misma que entró y es mucho peor. Claro. Se siente abatida, no tiene deseo. Entonces, esto es muy importante de trabajar y esto es común a toda organización. Bueno, lo importante es trabajar en la fortaleza de las personas y no en las debilidades de las personas, ¿no? Muchas veces tratar de realzar eso y que cada uno, dentro de estos límites que decíamos de la visión por ahí de la organización, que trate de desarrollar sus propias inquietudes. Sí, lo que pasa es que venimos también formados, vos fíjate por ejemplo en la formación educativa clásica, se presta mucha más atención al chico que está por arriba o por abajo de la media que toda la media. Sí. Nos preocupa más el díscolo o el que te contesta que los 30 que podés desarrollar. Y eso es un defecto en los conductores muchas veces, es mirar mucho más el que se desvía que la mayoría que está en el medio. Claro. Entonces nosotros siempre proponemos tratar de no mirar tanto las puntas y mirar mucho más lo que está en el medio y trabajar mucho más sobre esas personas. Porque en general esas personas tienen potencial. Pero ¿qué pasa? Como no me generan conflicto o no me generan demasiado valor porque están en lugares un poco anónimos, las dejo correr. Y ahí es donde nuevamente la función del conductor tiene que forzarse a dar atención y a poner desafíos a ese sector del medio. Porque ese sector que, insisto, no me genera demasiado conflicto, hace su trabajo más o menos bien, que corra. Y es un defecto de los conductores. Tenemos que poder corregirlo. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Continuando con lo del bloque anterior, me gustaría unir tres conceptos que hablabas recién. Un poco las personas, un poco la media y un poco la cultura. ¿Y qué pasa con aquellas personas que ingresan en una organización donde vienen con inquietudes, pero hay alguien que dice, acá las cosas se hacen de otra manera, o esta es la forma en la que se hace? Entonces, acá hasta tantos comprobantes, acá hasta tantos tickets, acá hasta tal altura de la vara. ¿Cómo se pueden ir trabajando esas cosas? Porque por un lado tenemos, y después lo vamos a charlar, como uno dice, la manzana podrida en el cajón, pero por otro lado, ¿qué pasa cuando la manzana es más brillosa en ese cajón? Mira, ahí voy a retomar un poquito algunas cosas que hablamos. Por un lado, el peso de los conductores. Las organizaciones son construcciones humanas y quien conduzca, el estilo que ponga en juego, la forma en que entienda la conducción de las personas, no te digo que es el 100%, pero es un porcentaje altísimo de poder hacer que esas manzanas que brillen más y tratar de minimizar los efectos de las manzanas que por ahí están podridas y que no las puedo sacar, porque esto también pasa. Porque por ahí la manzana es la misma y hay que pasar un trapito para que brille más. Bueno, eso es donde ves la pena mayor, porque claro, esto pasa en gente que ingresa a la organización y se achata en forma, iba una mezcla de achanchar con, se achata de una manera notable en poco tiempo, y eso no es culpa de la persona, eso es culpa del formato organizacional y de la conducción que existe en esa empresa. Ahí el conductor es clave. ¿Qué tan capaz de escuchar es el conductor? ¿Qué tan capaz de tomar pausas, de dar tiempo a las personas? ¿Qué tan capaz de devolver preguntas y no certezas? Entonces, muchos de estos aspectos hacen que las personas que hoy son anónimas
empiecen a tener ganas, deseo, motivación de volcar un plus. También aclaremos esto, hay organizaciones que por su concepción, su desarrollo, no les interesa el desarrollo de la gente. Claro. Entonces, eso es importante aclararlo de entrada. Hay empresas que tienen una conformación por su historia, por sus liderazgos, por su concepción ideológica, que no les interesa el desarrollo de la gente. Entonces también parte de nuestro trabajo es entender que vamos a trabajar sobre la que les interesa, vamos a trabajar sobre los líderes que quieren mejorar. Por eso es tan interesante esto de el grupo joven, ¿no? Sí. Decir, bueno, y la posibilidad de lo que tuvimos el otro día, de dar la charla, porque la verdad que esos conductores son los que uno tiene que tratar de hacerles ver formas de conducir distintas. Y también en personas que entran a las organizaciones con diferentes inquietudes, ¿no? Por ahí hay gente que siempre da un plus más y hay otro que se limita a dar lo justo. Sí, igual te digo, todos son necesarios, porque eso también habla de cómo está la organización interna, la estructura que uno ha diseñado para llevar esa organización adelante. Hay puestos y funciones que por más que vos rasques y mejore y busque, no son para personas con demasiada iniciativa, porque el puesto no requiere de demasiada iniciativa. Son puestos que están bárbaros para personas que son rutinarias, que no están esperando hacer nada innovativo, y sí encontrar los lugares donde hay necesidad de gente que desarrolle esa creatividad o que aporte su idea o aporte su propuesta. Entonces también eso habla de cómo uno diseña las organizaciones, cómo las diagrama, digamos, ¿no? Cómo las piensa. Porque en definitiva una organización apunta a eso, ¿no? A dividir y coordinar, como dicen los autores clásicos, para poder llegar a un fin que solos no podemos lograr. Seguro. ¿Qué pasa con el contrato explícito y el contrato implícito en las organizaciones? Me estás haciendo recorrer. Todo. Está interesante. Estamos volviendo a la universidad, estamos volviendo a psicología laboral. Bueno, a ver, el contrato explícito muchas veces no suele ser tan explícito como se cree. Como uno piensa, claro. Y ahí es donde empiezan los malentendidos. Sí. Y donde yo pensé que vos dabas más y yo pensé que vos me pedías esto. Exacto. Porque partamos de que la comunicación es compleja. Sí. La comunicación que cotidianamente ejercemos es compleja. Uno tiene que comunicar pensando en lo que el otro escuchó y no lo que yo quiero decir. Y eso cuesta. Entonces, a veces no chequeamos, a veces no esto de hacer preguntas, decir, bueno, yo te digo algo, bueno, ¿qué escuchaste? ¿Qué te quedó? Pero eso por un lado, el problema comunicacional. Por otro lado, muchas veces, y lamentablemente digo esto, se hace adrede. Se dejan zonas grises para después aprovecharlas o ir por donde me convenga más. Sí. Y eso también habla de los conductores y habla de exactamente, a veces no pregunto demasiado o quiero entender tal cosa y me hago el tonto y la entiendo así. Claro. Entonces, esas zonas grises después son las que generan estos conflictos. Ahora, tampoco es tan simple la cuestión explícita. Sí, la cuestión implícita de decir, bueno, ¿cuál es mi contrato psicológico con mi puesto, con la empresa? Claro. Eso requiere de mucha indagación, de mucho coaching, de mucho feedback de parte del conductor, porque tenemos que conocerlas a las personas. Por mejor proceso de selección que hagamos, esa persona se inserta en un grupo, con un conductor particular. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Hay que dedicarle tiempo a conocer al otro, a escucharlo, a preguntarle, a indagar. No te digo que vamos a estar todo el tiempo, pero no puede haber un conductor de gente que no le dedique tiempo a la gente. Por último, un tema de los otros ejes que tocaste, y que por ahí es un término que se usa mucho en administración o en psicología, que es más técnico, que es la cultura organizacional. Sí. Explícale un poco al televidente que nos está mirando en qué consiste ese concepto. Bien, ahí la cultura se basa, digamos, en la construcción conjunta de ciertos patrones o ciertos valores o cierta matriz de comportamiento que se va construyendo con los sujetos que viven en la organización, que van encontrando formas óptimas de resolver determinadas situaciones, de resolver determinados problemas y van afianzando esos modos de resolver. El problema de esto es que muchas veces se cristalizan situaciones que no son saludables para la organización. Entonces, cuando uno empieza a ver esto que vos dijiste hace un rato, ¿no? Bueno, acá las cosas se hacen así. Claro. Uno tiene que entender que eso es parte de la cultura, pero la cultura no necesariamente es saludable o positiva para la organización.
Claro, la cultura, y la cultura tampoco es fija. Lo que sí suele ser mucho más constante en las organizaciones son los patrones identitarios. O sea, las cuestiones que a modo de valores o a modo de matriz se instalan de tal manera que hacen que la empresa sea eso. Y si cambia, ejemplos muy comunes son los problemas en las fusiones de empresas. Si cambia y entra otros patrones identitarios, entran en conflicto. ¿Sí? Ahí es valores rectores de cómo las personas deben tener ciertos comportamientos. Es una construcción compleja. En algunas organizaciones muy jóvenes se impulsa desde los conductores, se trabaja con el discurso, se trabaja con ciertas conductas que se sostienen, pero es un tema bastante complejo de poder cambiar y bastante complejo de poder detectar. ¿Y cómo se empieza a cambiar? ¿En base a construir una visión nueva y compartida? Hace un ratito hablábamos de la cuestión instituyente o instituida. Sí. El proceso instituyente es un proceso que se construye entre personas. Si yo pongo a cuestionar lo que está, es una forma de, por lo menos, empezar a reconstruir o hacer un proceso instituyente, aunque sea sobre normas que están instituidas. La regeneración de normas, de pautas, de esto se hace así, de procesos, todo eso contribuye al análisis de la cultura. Te digo ejemplos pavos. Proceso de compra que está instalado en una empresa. Ya está instalado, se sigue, hay manuales, pero es de hace 10 años. Entonces, cuando vos invitás a un grupo de tu equipo, de gente que trabaja en compra, a que lo estudie, que lo analice, a que proponga una optimización, estás empezando a generar un proceso de cambio cultural. No solo porque cambie ese proceso, sino porque habilitás una crítica o un cuestionamiento a algo que ya está instalado. Y cuando vos lográs eso, eso es traspolable. Empezás a instalar un germen que después te lo tenés que bancar como conductor, ¿eh? Claro. O sea, digo, no es tan simple. Sí. Pero a medida que lo instalás, bueno, empieza a florecer. En el club es así, para volver al origen de la... O sea, uno puede tener una conducción paternalista, donde todo se hace como yo digo, encima tengo plata, pongo plata, el club construye, o elijo un camino de construcción con otros. Y en esa construcción con otros, la calle es más ancha, tenés alguno más por acá, con alguna ramita por fuera de la calle, un montón en el medio, otros por acá, y bueno. Ahora estás planteando dos esquemas así como bastante antagónicos, ¿no? De una conducción paternalista, con un liderazgo único prácticamente, a algo más democrático. ¿Esto es así tan disruptivo o puede haber una línea de continuidad y vasos comunicantes? No, de hecho lo hay. O sea, claro, porque si no es como que cambió la conducción y cambió todo. No, digamos, son polos tensionales, o sea, son polos de tensión, que están en tensión. O sea, es tironeo porque, por otro lado, estamos formados en una cultura paternalista. O sea, somos presidencialistas, tenemos una cultura. Entonces, cada tanto nos sale el autoritario de adentro. El tema es entender eso como una lucha de tensiones. Y aparte también los liderazgos son según las situaciones, ¿no? Por supuesto. Según la situación del momento, a veces se requiere diferente tipo de liderazgo. Por supuesto. Daría otro tema. El tema es dónde uno pone el peso. Claro. O sea, es obvio que un conductor a veces tiene que decir, che, vamos para acá, porque un montón de motivos. Pero también es cierto que si el peso está dado en trabajar con otros, vos vas a hacer mayoritariamente un trabajo con otros. Claro. Y en determinadas circunstancias un trabajo individual. Cuando vos estás inclinado del otro lado, generalmente haces el 90% como se me cante, y con suerte hago como que te sumo. Claro. Pero en realidad decido yo, y bueno, eso dura un tiempito, pues la gente se te empieza, y más en los clubes que se pueden ir con total tranquilidad. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, gracias. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842. Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios.
con exclusividad los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Hemos visto en esta entrevista y repasado varios aspectos que hacen en las organizaciones, más allá de que sea una empresa o un club o otro tipo de organización, pero que son elementos comunes a tener en cuenta y sobre todo este mensaje final, en primero pensar. Muchas veces el emprendedor es aquel que hace, el empresario es aquel que hace, es un hacedor, pero no se toma el tiempo para pensar y programar los pasos a seguir. Nos parece que ha sido una entrevista muy esclarecedora en cuanto a los conceptos que ha vertido Darío y que, bueno, que ha tenido una muy buena repercusión entre los jóvenes. Queríamos compartir con ustedes los puntos principales de esta charla y por eso hemos hecho estas entrevistas. Los esperamos la semana que viene, nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio y la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.